El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hay expectativa en la economía mundial por el acuerdo general verbal entre Estados Unidos y China para superar las disputas arancelarias que ha tenido consecuencias comerciales para el mundo entero. En Londres se dio una reunión entre representantes de los dos países después de que China interpusiera una reclamación ante la Organización Mundial del Comercio a inicio de 2025 y luego de que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, hicieran la llamada más esperada por los mercados mundiales que mantuvieron en vilo los avances en Ginebra, con acusaciones mutuas de incumplimientos posteriores. Se espera que China relaje las restricciones a las exportaciones de las llamadas tierras raras o minerales que habían amenazado con paralizar a una serie de fabricantes estadounidenses. A cambio, Estados Unidos relajará los nuevos límites que impuso a sus propias exportaciones de tecnología y productos y retirará sus amenazas de cancelar las visas a los estudiantes chinos en Estados Unidos. El Acuerdo de Londres es verbal y aún necesita la aprobación final de Estados Unidos y de China. ¿Esta guerra comercial con visos de paz cómo afecta a Colombia? ¿Para qué sirven los organismos internacionales con el fin de dirimir las diferencias? ¿Hacia dónde debe mirar la economía colombiana y con qué consecuencias? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Qué mejor que entender esta compleja situación del comercio internacional que justamente con el embajador de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio y ante la misión permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Bustamante, con quien conectamos a esta hora desde Ginebra, en Suiza. Embajador, cordial saludo, bienvenido y es un placer tenerlo aquí en Entrevistas con Alma de País. Andrea, gracias por invitarme a este ciclo de entrevistas con Alma de País, muy complacido de estar aquí, un gusto. Primero que todo, empecemos por comprender para qué sirven, porque es allí, en la Organización Mundial del Comercio, donde se están discutiendo estos asuntos tan importantes. ¿Qué nos puede usted explicar? Andrea, la Organización Mundial del Comercio fundamentalmente es un centro de arquitectura normativa y es un foro multilateral del comercio. Es decir, es el lugar donde se van forjando la normatividad que rige el comercio internacional. Eso tiene una historia. Después de la Segunda Guerra Mundial sucedió lo que se llamó los acuerdos de Bretton Woods, que lleva el nombre de una ciudad de Norteamérica donde se estuvo discutiendo en la posguerra la creación del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y en aquel entonces se iba a crear la Organización Internacional del Comercio. En la práctica, esta organización internacional quedó frustrada porque el Congreso de los Estados Unidos no aprobó su creación y la participación de Estados Unidos en ese momento. Como medida transitoria, desde el año 48 se creó lo que se llamó el GATT, que era un acuerdo alrededor de los aranceles para el comercio y que funcionó hasta el año 95, cuando ya se crea la Organización Mundial del Comercio. Este año se están conmemorando los 30 años de existencia de la Organización Mundial del Comercio. Mira que es en la práctica el mundo ha cambiado, el itinerario de desarrollo del mundo en el siglo XXI ha avanzado y sin embargo las normas del comercio internacional
todavía siguen siendo consecuencia de la posguerra. Hay un agite en el mundo que implica también la modernización de estas organizaciones y específicamente de la Organización Mundial del Comercio. Embajador, es cierto lo que se comenta sobre estos organismos que pues, pueden tener hacia afuera, hacia la opinión pública, toda una diplomacia, pero que en esa instancia sirves para negociar, para pelear y para acordar, porque finalmente se tiene que tener un propósito. ¿Para qué sirve? Porque supongo que allá también las peleas son muy duras. Así es. Aquí se pelea, se negocia y se notifica después. Digamos que lo que se hace es discutir las posiciones de los bloques, de los países. Actualmente la Organización Mundial del Comercio tiene 166 miembros. En su momento, cuando se creó el GATT, habían 32 países, y cuando nace la Organización Mundial del Comercio en el año 95, nace con 123 miembros. Paulatinamente ha ido aumentando la membresía. China se anexa en el año 2001 y Rusia se anexa en el año 2010 y va en aumento. Actualmente hay 166 países donde rigen las reglas del comercio internacional en más de 18 acuerdos que se han ido aprobando en el transcurrir de los años. Bien, con esta explicación y con este contexto de qué es lo que se hace allá en la Organización Mundial del Comercio, ahora sí explíquenos qué es lo que está pasando entre Estados Unidos y China actualmente, porque recordemos que a inicio de este año, pues China presentó ante la OMC una reclamación contra las medidas internacionales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En el siglo XX, en los años 20 y en los años 30 se caracterizó precisamente por un orden mundial muy ligado al proteccionismo y lo que se buscó después de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente un mercado más libre. Fíjate, se llama precisamente el Acuerdo de Protección de los Aranceles, de regulación de los aranceles. Es decir, la Organización Mundial del Comercio nació para regular los aspectos relacionados con los aranceles. Y fíjate tú que después de 30 años volvemos a una circunstancia de crisis del comercio internacional, precisamente motivados por una guerra comercial alrededor de los aranceles, con la elevación y el cambio de las reglas del juego en los aranceles por parte de Estados Unidos, pues tiene incidencia en todo el comercio mundial. Por eso es que vemos esta turbulencia, digámoslo de esa manera. Y en términos generales, para el resto de países en el comercio con los Estados Unidos, pues en la mayoría de los países, y en ese caso Colombia también, le está aplicando en este momento el 10% de aranceles, como tú sabes. Sí, ¿estos organismos sirven para desactivar esas tensiones? ¿Eso se ha logrado a través de esos canales? Yo creo que la Organización Mundial del Comercio sirve para descomprimir un poco, para debatir. De hecho, lo hemos visto en el Consejo de Mercancías, lo hemos visto en el Consejo General, donde asiste toda la membresía, y los países tienen la capacidad de exponer sus pros, sus contras, sus inquietudes. En el Consejo de Mercancías, por ejemplo, vimos un interesante debate entre los Estados Unidos, entre China, la Unión Europea, y yo creo que al mundo le hace muy bien que haya este espacio. Si no existiera la Organización Mundial del Comercio, a lo mejor estaríamos pensando cómo crear una Organización Mundial del Comercio donde hubiese un espacio precisamente para debatir y, como tú dijiste inicialmente, pelear, discutir y negociar, claro, para luego llegar a algunos acuerdos en la Organización Mundial del Comercio. O sea que la OMC tiene que enfocarse a una reorganización, se tiene que suceder una reforma que modifique el sistema de solución de diferencias, la forma como se toman las decisiones. Claro. Yo creo que también hay unos desbalances al interior de la Organización Mundial del Comercio que debe de enfocar una reforma para que podamos buscar
un comercio internacional con 4 características. Dinámico, más dinámico. Segundo, más inclusivo. Tercero, más equitativo. Y cuarto, más verde, más sostenible. Y no solamente poner en equilibrio los déficits comerciales como lo está planteando uno de los miembros en este momento. Sí. Ahora sí hablemos de los impactos que esto tiene para Colombia, y esto además abre otros escenarios para nuestro país, que ahora empieza pues a ampliar su mirada hacia otros horizontes, hacia Oriente, hacia China y su inclusión en la ruta de la seda. Y explíquenos eso, qué significa o qué dimensiones puede tener, porque hay que aclarar que una cosa son los acuerdos comerciales vía la Organización Mundial del Comercio y otra cosa son los acuerdos de entendimiento que se dan a través de la Cancillería. Explíquenos entonces ese cambio de mirada de Colombia hacia China y las implicaciones que puede tener o qué significa que Colombia pueda ingresar a la ruta de la seda y también si eso tiene un tipo de retaliación o no por parte de Estados Unidos. Se va rompiendo el multilateralismo y se está desarrollando la multipolaridad. Y esa multipolaridad implica que nuevos bloques en el mundo se van a ir organizando. Eso puede ser una oportunidad para Colombia. ¿Por qué? Porque si vemos de alguna manera el balance comercial de Colombia en exportaciones se mueve más o menos cerca de 50.000 millones de dólares de exportaciones versus 64.000 millones de dólares de importaciones. Es decir, tenemos un déficit comercial con el mundo entre 11, 12, 13 mil millones de dólares. Ese desbalance, seguramente si actuamos con audacia y con la posibilidad a mediano y largo plazo de diversificar los mercados en un mundo que ya no es unilateral, sino que comienza a ser más multipolar, significa que podríamos eventualmente buscar mejores oportunidades en otros mercados. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos, las exportaciones para Estados Unidos corresponden más o menos al 30% de las exportaciones que tiene Colombia, con un déficit comercial de cerca de 2.000 millones de dólares. Allí ya hay una dinámica activa de los últimos años, etc. Pero, por ejemplo, los mercados con la China, donde las exportaciones alcanzan 2.300 millones frente a las importaciones de 15.000 millones, ahí tenemos una oportunidad de crecimiento. Yo por eso le veo mucho sentido a que nuestro gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro y todo su equipo de la Cancillería y del Ministerio de Comercio Exterior, hayan realizado una visita a la China, porque un acercamiento con la China que no implica un alejamiento ni un enfriamiento con el comercio de los Estados Unidos. Yo creo que alguien me decía algo muy, muy interesante. En el nuevo contexto mundial, el comercio no hay que verlo como una monogamia, que es lo que hemos vivido con los Estados Unidos, sino como con un espíritu de poliamor, por decirlo de una manera, pero poniéndolo en esos términos, un mercado como el otro. Claro, pero poniéndolo en esos términos, pues Estados Unidos no se puede poner celoso de que se abra ese mercado hacia la China y que ellos quieran entonces también cerrar las puertas a ese comercio de Colombia. No ha sucedido y no creo que necesariamente tenga que suceder, que nadie pertenece a nadie y por lo tanto hay soberanía en ver las posibilidades de conquistar mercados. Entonces, en ese sentido, y mientras haya intereses económicos que se estén tocando, no necesariamente eso tiene que suceder. Tiene que suceder cómo mejorar el comercio, por ejemplo, con la Unión Europea, con el cual también tenemos un déficit comercial importante. Cerca de 3.000 millones de dólares es el
el déficit comercial. Uno es el camino de la Organización Mundial del Comercio y otro es el camino de lo que firme en esos acuerdos de entendimiento la Cancillería. ¿Por qué es diferente? Que una cosa es incorporarse a la ruta de la seda, que implica todos unos procesos de cooperación entre los dos estados alrededor del desarrollo de infraestructura, alrededor de el desarrollo de conectividad, etcétera. Y otra cosa son los acuerdos comerciales que se pueden desarrollar entre los dos países. Esos son dos cosas diferentes. Un acuerdo para ingresar a la o para intentar ingresar a la ruta de la seda, que entre otras Colombia es uno de los últimos países de América Latina en ingresar a la ruta de la seda o de manifestarlo. Y otra cosa son los acuerdos comerciales concretos que se puedan desarrollar alrededor de determinados productos, etcétera. Y ahí la China representa una oportunidad interesante también. Imagínate tú que los chinos se tomaran una taza de café a la semana. ¿Qué implicaría eso? ¿No? Si uno se imaginara esa circunstancia en una población entre los 15 y los 70 años, que sería lo que los que podrían tomar café, y si tenemos el parámetro de que los chinos son un 1.400 millones, significaría que la población en esa edad se mueve más o menos entre 850 millones. Imagínense que se tomaran una taza de café a la semana. Creo que con eso duplicaríamos prácticamente las exportaciones de café. De ese tamaño es las potencialidades que hay de comercio con la China. Y eso no quiere decir que debería de disminuirse en nada el comercio con los Estados Unidos. Por el contrario, hay que seguirlo estimulando. Y también está el reto de la competencia también con China. Pero quiero que hagamos una pequeña pausa, embajador, para que después de esta pausa podamos hablar de lo que sí está teniendo coincidencia o en lo que sí se están poniendo de acuerdo en organismos que tienen sede también allí en Suiza, donde usted se encuentra. ¿Le parece? Hagamos esa pausa, Andrea, hagamos esa pausa diciéndole a los chinos que hagamos la pausa, tomémonos un café colombiano y seamos amigos. Me parece bien, hagamos una pausa y ya regresamos aquí en Entrevistas con Alma de País. Ya es hora, y el lunes, vámonos. Uy, ya es hora. Ya, venga, que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos públicos son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo, Ya sabes. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País. Estamos hablando con el embajador de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio, Mauricio Bustamante, hablando de todo lo que está sucediendo en materia de comercio internacional, las tensiones entre China, entre Estados Unidos y sus implicaciones para Colombia. Les decíamos que ese tema todavía está muy tenso. Por supuesto, se está llegando a algunos acuerdos vía diplomacia, pero hay un asunto en el que otros países sí se han puesto de acuerdo. Y usted, embajador, quiero abordar este tema de lo que se logró en la Asamblea Mundial de la Salud respecto a las vacunas después de que se vivió toda esta pandemia del COVID-19. Y ese tema le cae a usted pues como anillo al dedo porque usted es médico cirujano,
Usted ha sido jefe de departamentos de cirugía en Zipaquirá, director del Hospital Universitario de la Samaritana, secretario de Salud de Cundinamarca, viceministro de Salud, estuvo en la Secretaría de Salud de los Países Andinos en Lima, se metió en el tema internacional gestionando proyectos de la Unión Europea, estuvo en Washington, estuvo en Perú. Mejor dicho, usted ha hecho todo un recorrido desde la Secretaría de Salud de Bogotá y ahora entonces está en la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué un cirujano, un médico cirujano en la Organización Mundial del Comercio? Y además, ¿cómo nos puede usted explicar esos alcances que tuvo ese acuerdo en la Asamblea Mundial de la Salud respecto a las vacunas? Qué pregunta tan maravillosa, Andrea, y te la agradezco. Yo recibí 3 mandatos por parte del señor presidente. El primer mandato fue buscar flexibilización en los aspectos de propiedad intelectual, y eso tiene implicación alrededor del acceso a los medicamentos, acceso a las vacunas y por supuesto también a las tecnologías verdes. La Organización Mundial del Comercio tiene 3 pilares, Andrea. El comercio de mercancías, el comercio de servicios y los aspectos de propiedad intelectual relacionadas con el comercio. Dentro de esos aspectos de propiedad intelectual está precisamente las normas que rigen el comercio teniendo en cuenta esa propiedad intelectual. Finalmente se aprobó el acuerdo contra las pandemias, pero nosotros en la Organización Mundial del Comercio hemos elevado la discusión sobre la necesidad de revisar el acuerdo de la propiedad intelectual. Hemos planteado la necesidad de utilizar un artículo que se llama el artículo 71, que obligaba a hacer una revisión cada 2 años de la implementación de ese componente de la Organización Mundial del Comercio, y que durante 30 años no se ha hecho. Y en términos, digamos que muy concretos para la ciudadanía, que diga, bueno, ¿y a mí en qué me puede impactar ese acuerdo en esta Asamblea Mundial de la Salud respecto a las vacunas? La visita del presidente de Botsuana en la Organización Mundial del Comercio, y en su momento a toda la membresía, después de la pandemia, le reclamó que cómo era posible que el 80% de las vacunas en el primer año de existencia de las vacunas se hubiera concentrado en 10 países. Claro. Eso significa que el acceso a las vacunas en la época de la pandemia fue absolutamente inequitativo en el mundo. Y por esa razón, una de las cosas que había que discutir es cómo se planteaba unos mecanismos de equidad en el nuevo tratado pandémico. Ese es uno de los puntos más débiles del tratado pandémico, porque no mejoró sustancialmente esa circunstancia. Sí. Como que nos pusimos de acuerdo en aceptar ciertos niveles de inequidad, porque lo que quedó es que el 10% le corresponderá a los países en vías de desarrollo y 10% adicional podrá tener acceso los países en vías de desarrollo, pero pagando. Sí, todavía queda mucho por ponerse de acuerdo, pero es un paso. Quiero hablarles sobre un logro muy puntual y muy concreto, y es que Colombia aceptó formalmente el acuerdo sobre subvenciones a la pesca, esto elevando a 93 el número de miembros de la Organización Mundial del Comercio que lo han hecho. Pero, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo se traduce en materia de impacto, de cuidado? Ha sido aprobado en la Organización Mundial del Comercio relativamente de manera reciente, en el año 2022, pero Colombia se incorporó recientemente. Hicimos la notificación a la directora general en la Organización Mundial del Comercio, y eso implica que de alguna manera están delimitados acciones como de sobrepesca en los mares. Eso lleva a la condición de que se protejan, digamos, de excesos de pesca, especialmente en las aguas internacionales. Con lo cual es un acuerdo que permite conectar el tema del comercio internacional, la producción y la pesca
con la protección del medio ambiente, que fue el segundo mandato que el presidente nos indicó. Correlación en el tema del comercio internacional con los principios medioambientales. Y eso hemos hecho aquí en la Organización Mundial del Comercio. Hemos considerado necesario buscar una sinergia entre los principios medioambientales y los principios del comercio internacional. Y el acuerdo de pesca hace parte de eso. Hablemos finalmente, embajador de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio. ¿Cómo ha sido esta experiencia vivencial allí en Suiza? Porque allí hay una democracia consultiva, participativa. Aquí estamos todavía un poco en el dilema, unos aterrados, otros apoyando, pero que se esté hablando de una posibilidad de consulta popular. Pero allá en Suiza, cada 3 meses hay una elección para aprobar las normas que se definen de diferentes estamentos allí de lo que sucede en Suiza. Háblenos de esa experiencia vivencial, qué es lo que se vive allá que aquí nos aterra tanto. Gracias, Andrea, por esa pregunta. Sí, la experiencia vivencial en Suiza tiene varias dimensiones. Una, yo venía con regularidad a Suiza, a la Asamblea Mundial de la Salud, cuando dirigía el Organismo Andino de Salud, y en mi condición cuando estuve de viceministro de Salud, por lo cual era un espacio que conocía con detenimiento. Pero ahora que hemos profundizado la vivencia acá, sí, efectivamente lo que tú dices, aquí existe lo que se llama la democracia directa. Es decir, que ya hay el órgano de gobierno es de 7 consejeros que se reúnen, ellos eligen a un presidente por un año. Su vicepresidente ya está anunciado para el siguiente año que tomará la presidencia, y lo que hacen ellos es que cualquier normatividad, ley o decisión a nivel de distrito, a nivel de cantón o a nivel de la confederación, a nivel nacional, lo someten a el dictamen del pueblo. Cada 3 meses hay elecciones en Suiza y es el pueblo. Cada 3 meses. Aquí sería una locura eso. Cada 3 meses, sí, porque hay 4 convocatorias en el año. Cada 4 meses se le consulta al pueblo acerca de la normatividad. Tienes razón, hay una gran discusión sobre la consulta popular, que además es un mecanismo que, como el presidente lo ha mencionado, está establecido en la Constitución y se puede consultar al pueblo directamente. Y aquí es algo de lo normal, en lo cual el pueblo tiene derecho y obligación a participar en cada 4 meses en ratificar o no lo que el legislativo y el ejecutivo están tomando en materia de decisiones para la conducción política. Y este es un país exitoso, es un país, digámoslo, el per cápita del Producto Interno Bruto, claro, es de $100,000 al año, comparado con el de $6,000, $7,000 al año que tenemos nosotros. Hay otras explicaciones, sí, podemos entrar a eso, pero digamos que a manera de dato importante es que aquí funciona la democracia directa, con una connotación final, para no alargarme, y es que la población también, con 50,000 o 100,000 firmas, dependiendo del grado de decisión que se quiera buscar, puede convocar a un referéndum. La misma población, con determinada cantidad de firmas y dependiendo el tipo de decisión que quiera buscar tomar, puede convocar a esa consulta popular o a ese referéndum. Ese es un dato, sí, muy importante en este momento que se está discutiendo la consulta popular en Colombia. Claro, pues llamativo, interesante también comprender esa otra realidad que aquí nos asusta tanto siempre y cuando está en el marco de la Constitución. Pues embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y representante de Colombia en la Organización Mundial del Comercio, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Entrevistas con Alma de País. ¿Va a volver pronto al país o su ruta sigue siendo representando a Colombia en escenarios internacionales? No, por ahora estamos acá y estamos
entregados en plenitud a esta maravillosa experiencia de representar a Colombia. Lo estamos haciendo con pasión, con entrega. Tenemos un equipo extraordinario de trabajo. Los avances que hemos podido hacer es gracias a ese equipo y a esta dinámica y a una clara orientación de nuestro gobierno nacional en términos de política exterior y en términos de la necesidad de fortalecer el multilateralismo y el comercio basado en reglas. Así que aquí continuamos, mi estimada Andrea, y con mucha alegría un saludo para todos los colombianos a través tuyo. A usted también muchas gracias. En Ginebra, Suiza, nosotros nos despedimos de Entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.